Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo, mi nombre es Andrés Potía y el día de hoy continuaremos con la lectura del Evangelio de Marcos. El día de hoy leeremos del capítulo 8 al capítulo 9. Bienvenidos. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Ellos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud, y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después, subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que mostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: «Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: «¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en lo absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y preguntó: ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y luego fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes quién dice que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías.
pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no el punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por mi causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Jesús continuó diciendo: «Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder». 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: «Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió, y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo, muy amado, escúchenlo a él». De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido, y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: «Es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, y ellos prefirieron matarlo tal como lo predijeron las Escrituras». Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. «¿Sobre qué discuten?», preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: «Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo». Jesús les dijo: «Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho». Así que se lo llevaron,
Pero cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá lograr luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Pero si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las 2 manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Amado Padre, hoy te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir esta lectura, Señor. Ayúdanos a creer cada día más a cada una de las personas que hemos tenido la oportunidad el día de hoy de leer tu palabra.
Ayúdanos a creer en ti cada vez más y menos en nosotros mismos. Por favor, guarda cada uno de nuestros corazones y asimismo guarda nuestra vida, Señor, porque tú eres el único que la puede llevar a la eternidad. Por favor, bendice este día, Señor, y que podamos seguir teniendo esta lectura de la palabra día tras día, Señor, no solo para leerla, sino para interiorizarla, para grabarla en nuestro corazón y que quede ahí hasta el final de los días, Señor, poniéndola en práctica día tras día, Padre. Hemos orado, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a leer la Biblia en un año.